Buenos días, chicos. Bueno, de verdad, sí, qué pena con ustedes, pues el internet el día de hoy está fallando, entonces pues es algo que se me sale de las manos, pero pues bueno, voy a hacer el análisis de cada una de las preguntas, entonces vamos a iniciar con la primera. Bueno, en esta primera pregunta nos dicen que 4 tubos de ensayo contienen cada uno 5 mililitros de soluciones de diferente concentración de metanol, ¿cierto? A una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, como se muestra en esta tabla. Entonces, ¿qué podemos analizar de acá? Que tenemos 4 tubos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, y cada tubo tiene su respectiva masa. Bien, ahora nos dicen, si en cada tubo se deposita 1 gramo de parafina líquida insoluble en metanol de densidad de 0,73 gramos sobre mililitros o centímetros cúbicos, se espera que ésta quede en la superficie de la solución alcohólica del tubo. Entonces, para responder a esta pregunta, chicos, ¿qué concepto debemos tener claro? La densidad. Bien, la densidad. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? En este caso, pues tengo los datos. Me dan la masa de cada tubo y también me dan el volumen, por lo que hallo la densidad para cada tubo. Bueno, entonces ahí obtengo la densidad para cada tubo. ¿Y qué podemos analizar? Que el tubo 2 tiene mayor densidad, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden sacar la densidad o pueden analizar la masa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a mayor masa, como en este caso, pues mayor densidad. Bueno, en este caso les voy a poner el siguiente ejemplo. Tenemos una mezcla heterogénea de aceite y agua. Bien, en este caso, ¿cuál es la sustancia más densa? Pues la sustancia más densa va a ser el agua, ¿listo? Esta se hunde porque es más densa que el aceite. Bien, entonces, en ese orden de ideas, chicos, pues esta parafina tiene una densidad de 0,73, ¿cierto? Por lo tanto, es mayor, ¿cierto? Si la comparamos con el tubo 1, con el tubo 3 y con el tubo 4, ¿listo? Por lo tanto, esta va a quedar al fondo. Bueno, ahora, si lo comparamos con el tubo 2, pues va a tener menor densidad, ¿cierto? En este caso, pues esta va a quedar sobre la superficie del tubo 2. Bueno, porque esa tiene mayor densidad. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es el 2. Bueno, bien, vamos a continuar con la otra pregunta. Listo, chicos. En este caso nos dicen que en un recipiente tenemos la siguiente etiqueta. ¿Qué datos podemos analizar aquí? Pues nos dan el volumen, nos dan densidad, ¿cierto? Nos dan punto de ebullición, nos da punto de fusión y solubilidad. Bueno, nos dice que es soluble en disolventes orgánicos. Los datos que sirven para determinar la masa del líquido en este recipiente, ¿cuáles son? Bueno, en este caso, ¿con qué datos de los que yo tengo aquí me permiten hallar la masa? Pues en este caso también debo tener en cuenta el concepto de densidad. Bueno, recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, si yo despejo masa, pues, ¿qué datos necesito? Pues densidad y volumen, ¿cierto? Y acá los tengo. Aquí ustedes lo pueden ver. Si esto lo pasan a mililitros, cancelan con estos mililitros y ya obtienen aquí la masa. Bueno, entonces, ¿qué datos necesitan? Pues la densidad y el volumen. Por lo tanto, la respuesta correcta del punto 2 es la C. ¿Bien? Bien, chicos, pregunta número 3. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, ¿qué quiere decir intensiva? Que no depende de la masa, ¿listo? Al graficar el punto de ebullición de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es, bueno, entonces un ejemplo podría ser el agua, ¿cierto? En este caso se tienen diferentes masas, en este caso del mismo líquido que es el agua. Entonces, por ejemplo, tenemos 20, 40, 60, 80 gramos, ¿cierto? En ese caso, el punto de ebullición pues va a ser el mismo, ¿cierto? Porque el punto de ebullición del agua, ¿cuál es? Es 100, ¿cierto? Entonces, independientemente si se tienen diferentes masas, pues el punto de ebullición va a ser el mismo. Por lo tanto, es una gráfica constante. En este caso, ¿cuál me representa una gráfica constante? La opción A. Bueno, por lo tanto, la respuesta correcta del punto 3 es la A. Bien, tenemos pregunta 4 y 5, que nos dicen que a 25 grados Celsius un estudiante realizó un experimento de laboratorio con diferentes sustancias determinando el tiempo que tarda una esfera de acero en llegar al fondo de cada recipiente. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Entonces tenemos 4 sustancias, N, P, Q y R y el tiempo, ¿cierto?
Bien, teniendo en cuenta que la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a desplazarse, el líquido de mayor viscosidad, ¿cuál es? Pues en este caso el que tardó más tiempo, ¿cierto? Dado que la viscosidad es como esa resistencia, ¿cierto? Que tiene un fluido, por lo que va a requerir más tiempo, ¿cierto? Para desplazarse. En este caso la respuesta correcta es P. Bueno, precisamente por eso, porque fue el que más tardó. ¿Listo? 45 segundos. Bien, la pregunta número 5. Con las sustancias R y P se realiza el experimento anterior a diferentes temperaturas y se registra el tiempo que tarda la esfera en llegar al fondo del recipiente. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Entonces aquí podemos ver una gráfica de tiempo versus temperatura, ¿verdad? Y podemos ver aquí la viscosidad. Es correcto afirmar que la viscosidad, entonces tenemos P y R, entonces aquí ¿qué podemos ver? Que tenemos aquí que a medida que va aumentando la temperatura, ¿qué sucede con la viscosidad? Pues va disminuyendo, ¿cierto? Al igual que en la sustancia R. ¿Qué sucede cuando aumenta la temperatura? Disminuye, ¿cierto? Aquí 20, 10, bueno, y ahí va disminuyendo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bueno, es correcto afirmar que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Bien, es una relación inversamente proporcional. Tenemos la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Que la siguiente gráfica relaciona el número de moles de soluto disuelto en distintos volúmenes de una misma solución y aquí tenemos la gráfica. Entonces, de acuerdo con esta, es correcto afirmar que en 200 y 400 mililitros, o sea, me ubico aquí en 0.2 y en 0.4. Muy sencillito, ¿verdad? No hay necesidad de hacer conversión. Las moles de soluto disuelto en la solución son respectivamente. Entonces, si me ubico aquí en 0.2, pues aquí las moles de soluto disuelto es 1, ¿cierto? Y en 0.4 equivale a 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 1 y 2. Tenemos la pregunta número 7 que también está relacionada con densidad. Entonces, se vierten en el embudo de decantación 4 mililitros de tolueno, 3 mililitros de formamida y 2 mililitros de diclorometano y 1 mililitro de cloroformo. Las densidades de estos líquidos se muestran en la tabla. Entonces aquí tenemos los 4 líquidos con su respectiva densidad. ¿Qué podemos analizar aquí? Que tolueno es el que tiene menor densidad, ¿cierto? Y cloroformo el de mayor densidad. Si luego de un tiempo de reposo, entonces tenemos esta mezcla, en este embudo de decantación. Entonces si luego de un tiempo de reposo se abre la llavecita del embudo, ¿qué se va a obtener primero? Entonces recordemos nuevamente este ejemplo. ¿Cuál es la sustancia más densa? El agua. ¿Listo? En este caso, pues es la sustancia que va a salir primero, ¿sí? En este caso, si lo analizamos con esta tablita, pues ¿cuál va a salir primero? El cloroformo, pues porque la densidad tiene la sustancia más densa, ¿cierto? Es 1.486. Bien, chicos, entonces la respuesta correcta es cloroformo. Precisamente por eso, porque tiene mayor densidad en comparación con las otras sustancias. Y de la que va a salir primero, si se abre la llavecita. Bien, aquí tenemos pregunta 8 a 10. Nos dice que al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que, entonces en esta probeta tenemos 3 sustancias. Tenemos sustancia Q, P y R con sus diferentes densidades y también la esfera tiene una densidad. Entonces vamos a analizar este esquema. Entonces, la esfera tiene una densidad de 1.5, ¿cierto? Tiene una densidad mayor que la sustancia Q, por lo tanto, si se introduce, pues puede estar debajo de Q, ¿cierto? Ahora, también tiene una densidad mayor que P, por lo que va a quedar debajo de P. Sin embargo, tiene una densidad menor que R, por lo que este va a quedar suspendido sobre R, porque R, como tiene mayor densidad, pues por eso está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues es la D. La esfera va a quedar suspendida sobre R por su densidad. Bueno, pues tiene una densidad menor. Recordemos que las sustancias de mayor densidad pues van a quedar en el fondo. Ahora, si se pasa el contenido de la probeta a otra, es probable que, pues en ese caso, chicos, como tienen diferentes densidades y se deja un tiempo de reposo, pues se van a separar. Bueno, precisamente porque tienen diferentes densidades. Por lo tanto, van a permanecer iguales. Bueno, no se va a formar una solución, no va a quedar después Q en el fondo, no. Como tienen diferentes densidades y estas van a permanecer igual, o sea, no se van a modificar, pues después de un tiempo se van a separar y me va a quedar así tal cual como lo observo en el esquema. Bien, tenemos ahora la pregunta 10.
¿Qué nos dice la pregunta 10? Que para obtener por separado Q, P y R, el montaje experimental más adecuado es. Entonces, para eso, chicos, que debemos tener en cuenta los métodos de separación de mezclas. Entonces, esa información es muy importante, por favor, hagan su lectura. Por lo general en las pruebas, saber, aparece este temita. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el tipo de mezcla, o sea, si es sólido, sólido, si es líquido, líquido, si es sólido, líquido, y la propiedad de la sustancia que está implícita. En este caso, magnetismo, tamaño de partícula, punto de ebullición, densidad, ¿bien? Entonces, en el método de separación de imantación, pues tenemos que se da el tipo de mezcla sólido-sólido, ¿cierto? Y consiste en separar metales y no metales utilizando un campo magnético que en este caso es el imán. Por eso la propiedad de la sustancia que está implícita en este caso es el magnetismo. En el tamizado hay que tener en cuenta el tamaño de partícula. Bueno, en este caso el tipo de mezcla es sólido y sólido. En este consiste en pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz y pues obviamente el sólido que tenga mayor tamaño, ¿cierto? Partículas de mayor tamaño pues se van a quedar retenidas sobre el tamiz, mientras que la otra sustancia se puede pasar perfectamente. Tenemos la destilación, que en este caso hay que tener en cuenta puntos de ebullición, o sea, temperatura. Y en este caso el tipo de mezcla es que ambas sustancias están en estado líquido, pero es una mezcla homogénea. Bueno, en este caso, chicos, se fundamenta la diferencia en los puntos de ebullición de los componentes que hacen parte de la mezcla y por calentamiento se hace que el líquido de más bajo punto de ebullición se evapore primero. Luego pasa por un refrigerador llamado condensador para obtener nuevamente esa misma sustancia, pero en estado líquido. Bien. Listo, por ejemplo, la destilación se emplea para separar, por ejemplo, agua, alcohol. Bueno, tenemos ahora la decantación, el tipo de mezcla. Ambas sustancias deben estar en estado líquido, pero es heterogéneo. ¿Qué propiedad está implícita aquí? La densidad. Debemos tener en cuenta la densidad. Entonces, este método está basado en la diferencia de densidad entre dos líquidos que no forman una mezcla homogénea. Bueno, es decir, dos líquidos insolubles, inmiscibles entre sí. El líquido menos denso flota sobre la superficie del otro líquido. Bueno, por ejemplo, el caso del agua y el aceite. En este caso, pues el aceite es el menos denso, pues va a flotar sobre el agua. Bueno, pues el agua es el más denso. Tenemos ahora evaporación. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Los puntos de ebullición. Y el tipo de mezcla sólido-líquido. En este caso, el sólido sí se disuelve en el líquido. Por ejemplo, agua y sal. Si yo caliento agua y sal, pues ¿qué se va a evaporar en este caso? El agua. ¿Y qué va a obtener? Pues los cristales de sal. Bueno, entonces por eso se tiene en cuenta el punto de ebullición. Y por último, filtración, que se debe tener en cuenta el tamaño de partícula y el tipo de mezcla de sólido-líquido. En este caso, el sólido no se disuelve en el líquido. Por ejemplo, ¿cuál podría ser aquí en filtración? Arena y agua, ¿cierto? Entonces, en este caso, si se hace pasar esta mezcla, pues, ¿qué va a quedar retenido sobre el papel filtro? Pues, en este caso, la arena. ¿Y qué va a pasar sin problemas? Pues, el líquido, ¿cierto? Por eso se dice que las partículas sólidas son de mayor tamaño que las moléculas del líquido. Bien. Teniendo en cuenta esta información, pues ya podemos dar solución a la pregunta número 10. Entonces, en este caso, nos dicen que para obtener por separado Q, P y R, en este caso, ¿qué propiedad debo tener en cuenta? Pues la densidad, ¿cierto? Q, P y R tenemos en cuenta densidades. Y es una mezcla heterogénea, pues podemos ver sus fases, ¿cierto? Podemos distinguir sus fases. Bien, en este caso, entonces, ¿qué método voy a emplear? Pues la decantación. Bueno, por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Bueno, la C. Porque el primero no, porque nos están dando como un esquema relacionado con evaporación. En el B, pues filtración y el último que es centrifugación. Por lo tanto, la decantación, sí podemos ver la mezcla aquí heterogénea. Bueno, podemos ver los componentes, porque tienen diferentes densidades. Hay que tener únicamente en cuenta eso, la propiedad de la sustancia y el tipo de mezcla. Bien, tenemos ahora la pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? Las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de separación. Tenemos evaporación, filtración, destilación y decantación. Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener por separado el agua, ¿cuál es? En este caso, chicos, filtración no puede ser, ¿cierto? Porque como es una mezcla homogénea, sal y agua, entonces no puede ser. Decantación tampoco. Evaporación tampoco, porque si evaporo, pues se va a evaporar el agua y voy a quedarme con la sal. Y me están pidiendo es que para obtener por separado el agua. Por lo tanto, el método más apropiado es la destilación, la opción B.
Listo, tenemos puntos 12 y 13. A un tubo de ensayo que contiene agua se le agregan 20 gramos de cloruro de sodio. Posteriormente se agita la mezcla y se observa que una parte del cloruro de sodio agregado no se disuelve, permaneciendo en el fondo del tubo. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el cloruro de sodio que conforman. Pues aquí hay que recordar nuevamente los conceptos de mezcla, ¿cierto? Entonces recordemos que la mezcla homogénea es una mezcla uniforme, o sea, no puedo distinguir sus componentes a simple vista y solamente va a obtener una fase. En el caso de la heterogénea, pues en este caso sí puedo distinguir sus componentes a simple vista, ¿cierto? Y pues voy a observar más de una fase, por ejemplo, agua de aceite, una ensalada de frutas que yo puedo distinguir sus componentes a simple vista. En este caso, ¿qué me están diciendo? Que una parte del cloruro de sodio agregado no se disolvió y permanece en el fondo del tubo, por lo que es una mezcla que heterogénea. Listo, puedo distinguir los componentes. Tenemos el punto 13. ¿Qué nos dice el punto 13? Pues nos dan una tablita, nos dan 4 sustancias con su respectiva polaridad. Bueno, entonces nos dicen que dos recipientes contienen dos mezclas distintas. El recipiente 1 contiene agua y aceite y el recipiente 2 contiene metanol y agua. ¿Qué podemos ver en el recipiente 1? Como es agua y aceite y el agua es polar y apolar, pues vamos a distinguir ¿qué? Dos fases, ¿cierto? Es una mezcla heterogénea. Y el recipiente 2 contiene metanol y agua. Metanol y gasolina, perdón. Metanol y gasolina, podemos ver que el metanol es polar y la gasolina es apolar. Por lo que no se van a disolver, por lo que vamos a ver dos fases. Bueno, entonces, al combinar estas dos mezclas, entonces, al combinar los contenidos de los dos recipientes, el número de fases que se obtiene de acuerdo con los datos de la tabla es, pues chicos, en este caso podemos mirar que tanto agua como metanol son polares, por lo que se van a disolver y vamos a obtener una sola fase, ¿cierto? Y en el caso de la gasolina y el aceite son apolares, por lo que vamos a obtener otra fase. Bueno, entonces si se hace la mezcla total de las 4 sustancias, ¿cuántas fases vamos a ver? Pues vamos a ver 2 fases. Bueno, por lo tanto la respuesta correcta es la B. Tenemos la pregunta número 14. Se tiene una mezcla líquida conformada por ácido benzoico, benzaldehído e isopropanol solubles entre sí. Para recolectar cada sustancia por separado se ha decidido tener en cuenta pues el punto de ebullición. Entonces tengan cuidado. Tengo una mezcla líquida que son solubles entre sí, o sea, mezcla homogénea, y se va a tener en cuenta el punto de ebullición. Bueno, entonces de acuerdo con esto, el montaje más adecuado para la separación de estos tres compuestos, ¿cuál es? Pues en este caso, pues yo descarto decantación, porque en la decantación debo tener en cuenta ¿qué? Densidad, ¿cierto? Y aquí se tiene en cuenta punto de ebullición, por lo que descarto la opción D. Descarto también la opción A, porque aquí se tiene en cuenta el tamaño de partícula. Y me quedo con B y C, que eso sí tienen que ver con el punto de ebullición. Sin embargo, me están diciendo que es una mezcla líquida, homogénea. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? Pues es la opción C, ¿listo? ¿Por qué no es la B? Porque evaporación, por lo general, el tipo de mezcla es sólido líquido. Bueno, y en este caso el sólido sí se disuelve en el líquido. Y en este caso, pues no tengo ningún sólido, sino las tres sustancias son líquidas. Por lo que la respuesta es la C. ¿Bien? Listo, tengo 15 y 16. En este caso me dicen que se emplean algunos materiales identificados con las letras K, L, H y F para preparar 4 mezclas de diferente composición. Posteriormente, cada una de ellas fue separada por el método más apropiado, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces tengo la tablita, tengo los 4 componentes que fueron separados, el método que se empleó y las características de la sustancia. La pregunta 15 me dice que el componente L, ¿cuál puede ser? Pues en este caso me ubico aquí en L, me dicen que el método fue de decantación y que la característica de la sustancia es que es un líquido insoluble en agua. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues puedo descartar la sal, ¿cierto? Puedo descartar hierro. Y en este caso me dicen la densidad. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser esa sustancia? Pues el aceite. Bueno, el aceite. Recordemos que la arena no puede ser porque esta se separa ya sea por filtración, bueno, o por decantación. Bien, tenemos la opción 16. La pregunta 16. El componente F se separa por los métodos de filtración y tamizado. Debido a que en dichos métodos se separan los materiales que tienen diferente ¿qué? Entonces, como les mencioné, hay que tener muy en cuenta la propiedad de la sustancia. Propiedad de la sustancia. Recordemos que filtración y tamizado, ¿qué propiedad tenemos? Pues el tamaño de partícula, por lo que la respuesta correcta es la C. Tenemos punto 17 y 18.
Una mezcla está compuesta por dos o más materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar las mezclas. Entonces aquí tenemos tres métodos de separación. Tenemos evaporación, destilación y filtración con sus respectivas características y tenemos cuatro mezclas y sus características, ¿no? Nos dicen que de acuerdo con las características de las mezclas descritas en el cuadro, es válido afirmar que se puede separar por filtración. Entonces, ¿cuál descartamos en este caso? Pues descartamos A y D, sal, agua, azúcar y agua las descartamos. Y también descartamos la C. Nos quedamos con acerrín y agua, ¿cierto? Dado que el acerrín es insoluble en agua, si yo lo paso por filtración, pues obtengo el acerrín, ¿cierto? En el papel filtro y el agua pasa sin problemas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Tenemos la pregunta 18. Se tiene en un recipiente una mezcla de agua, piedras y sal. Entonces tengo que las piedras son insolubles en agua y la sal es soluble. Para separar estos materiales y obtener piedras y sal, ¿qué debemos hacer? Pues en este caso primero se debe, ¿qué, chicos? Filtrar. Bueno, se debe filtrar. Cuando yo filtro esto, pues ¿qué hago? Separo las piedras y ya obtengo sal y agua. Después, ¿qué sigue? Pues evaporar. Cuando yo evaporo, pues evapora el agua y obtendría la sal. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, filtrar y evaporar. Tengo la pregunta 19. ¿Qué me dice la pregunta 19? Que un estudiante desea comparar los valores de las densidades de tres líquidos. Tenemos agua, etanol y aceite. Y para ello hace tres mediciones de una misma masa de líquido. 100 gramos a tres temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Las tres sustancias, agua, etanol, aceite. Tenemos diferentes temperaturas y pues la densidad. Con base en la anterior información se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado. ¿Por qué? Bueno, chicos, estas ya preguntas más de análisis y pues por lo general cuando se quiere comparar algo debemos tener una variable, que en este caso es la temperatura, pero debe ser a iguales temperaturas, ¿bien? Entonces aquí, ¿qué quedó mal? Pues que el estudiante lo hizo a diferentes temperaturas y así no se podría comparar. Por lo que la respuesta correcta es la A. Las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se puede hacer comparaciones. Bueno, entre las densidades de los tres líquidos. Bien, si estuviera a la misma temperatura, pues sí se hace la comparación. Por ejemplo, 6, 6 y 6, pues ahí yo puedo mirar, bueno, el aceite, agua tiene mayor densidad, después sigue etanol, aceite. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que es una pregunta de análisis, de mucha indagación. Bien. Tenemos la última, la pregunta 20. Un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezclas que son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. Aquí ya son conceptos que ya hemos venido trabajando, entonces, ¿qué es mezcla homogénea, heterogénea? Y en la introducción no lo dice, ¿cierto? En el enunciado. Nos dicen que la sustancia 1 es un líquido de una sola fase que al calentarlo hasta evaporar por completo queda un sólido blanco en el fondo. Y tenemos la sustancia 2 que nos dice que es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Bueno, entonces chicos, teniendo en cuenta al observar separar las sustancias, ¿qué tipo de mezcla son las sustancias 1 y 2? Pues es muy sencillito. Aquí podemos ver que es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Heterogénea. Recordemos que este dibujito aquí hace referencia al método de separación de cantación, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que la sustancia 2 es una mezcla heterogénea y la sustancia 1, pues solamente vemos una sola fase, por lo que es homogénea. Por lo que la respuesta correcta en este caso, chicos, es la opción A. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea. Bien, chicos, entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Igual si tienen alguna duda o inquietud, pues recuerden que está el chat de Trendy habilitado hasta las 3:30. La verdad, me disculpo porque si me hubiese gustado, pues, que esto fuera más analizado con ustedes, que ustedes participaran, pero pues es algo que se me sale de las manos no tener internet en este momento, también por las condiciones climáticas del día de hoy. Entonces, chicos, espero vean el video completo y que tengan una feliz tarde. Y muchas gracias por su atención.